Buenas noches, bienvenidos al turno de la noche. Hoy nos congrega un tema que es muy significativo y preocupa todos los días y todos los momentos a todos los ciudadanos sin distingo de edad, de clase, de condición socioeconómica, que son los miedos. ¿Cuáles son los miedos de los ciudadanos hoy? ¿Qué nos atemoriza en la calle, en la barriada, en el trabajo, incluso en la familia, en la residencia, donde vivimos en el conjunto? ¿Cuáles son los temores de los ciudadanos hoy? Tenemos dos invitados muy especiales. Bienvenidos al turno de la noche. Dos invitados muy especiales, como todos los que hemos traído al turno de la noche, pero dolientes y protagonistas directos de los temas de inseguridad, de los miedos, de los temores de la gente, de la implicancia del delito, etc. Primer lugar, Jacqueline Esteves Lizarazo. Jacqueline es doctorada en la Universidad Complutense de Madrid en Comunicación y Sociología, investigadora social, profesora universitaria, y nos quiere compartir esta noche las percepciones desde su mirada, desde su visión, sobre cómo es el mundo, la percepción negativa o positiva de la seguridad, del delito, de la inseguridad, de los miedos ciudadanos. Jacqueline Esteves Lizarazo es doctora en Ciencias de la Comunicación y socióloga, con un magíster en Historia. También es comunicadora social y periodista. Es investigadora social y ha publicado 2 libros. Durante los últimos 10 años de su vida, ha trabajado en distintos roles, ejerciendo actividades de comunicadora estratégica para la apropiación y comunicación. César Augusto Flores Ayala tiene 44 años y es administrador público. Exedil de la Comuna 6 por 2 periodos. Actualmente es presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Concordia. Pertenece al Frente de Seguridad del Barrio La Concordia y lleva 12 años de líder del sector de la Comuna 6. Ha tratado de buscar el bienestar para toda la comunidad. Bueno, Jacqueline y César, por favor, los invito al set, vamos a conversar. Vamos a dialogar los temores de la gente. ¿Qué nos atemoriza? Jacqueline, bienvenida, gracias por venir. Gracias. César, siéntense. Aquí todos somos doctores y a la vez nadie es doctor. Ciudadanos comunes y corrientes. Yo realmente me defino como un flaneador, alguien que interesado en comprender, en recorrer la ciudad, en aprender todos los días de la gente. Ese como que es el hábito y la profesión más chévere que me interesa. Presentamos a Jacqueline. César, usted es un líder nato de la barriada. Fue edil de la Comuna 6, actualmente preside la Junta de Acción Comunal del Barrio La Concordia, un barrio emblemático, histórico, un barrio que significa mucho para todo el mundo. La cárcel inicialmente estuvo en el Barrio La Concordia, ¿lo sabía, Jacqueline? No. La cárcel inicial, hace un siglo, 80 años, estaba en el Barrio La Concordia. Y Jacqueline, que es la mirada de la academia, pero Jacqueline, no, la gente a veces a los que nos hemos hecho en la universidad no nos entiende, pero no tanto por ello, sino porque uno se vuelve ininteligible, ¿cierto? Se eleva. Y queremos hacer un diálogo, una apuesta en común en función del ciudadano que está en la calle, que está en estos momentos descansando con su familia, entreteniéndose, tratando de entender cómo salir mañana, los temores porque en el barrio hubo un atraco, un tiroteo, una balacera, etcétera, la violencia intrafamiliar, el robo a las mujeres en los bolsos cuando va por la calle, etcétera. Estamos llenos de demasiados hechos y percepciones negativas. Yo quiero arrancar con una frase de Lovecraft.
de los mejores escritores estadounidenses de terror y de ciencia ficción, que tiene que ver con los miedos. Dice Lovecraft, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. César, ¿cuáles son los mayores temores hoy de la barriada que usted preside? ¿O qué? ¿O la gente de tantas cosas negativas que pasan no tiene miedo ahí? ¿O dónde tiene miedo? Bueno, uno de los problemas que se vienen dando en nuestros sectores es el tema de los atracos, el robo que se presenta, el raponazo. Ese tipo de temas son los que nos lleva a eso. ¿Quién lo sufre? ¿La misma gente de la barriada? ¿Quiénes roban? ¿Personas del barrio o llegan fuera del barrio? Es gente que llega de otros sectores a cometer este tipo de delitos. Principalmente lo que vemos hoy en la ciudad de Bucaramanga es el raponazo directamente a las mujeres, a esas mujeres solas que se encuentran en las calles y que siempre las ubican para poder atacarlas. Pero no me venga a decir pues que en la Concordia no hay gente que desafortunadamente también genera fechorías, viola la ley, etcétera. ¿O sí? ¿Ellos qué hacen? Sí, no, ¿O van a otros barrios? Como siempre ha existido en los barrios, ¿no? El tema el vaguito que se sienta ya en las canchas, en los escenarios deportivos, a consumir sustancias. Ese tema todavía se sigue presentando en este lugar y en otros puntos, como el tema de cuando van a algunos sectores donde los que utilizan también el transporte informal. Hay un componente ahí que... Pero más adelante vamos a hablar sobre lo que usted llama los vaguitos y queremos salir del sentido común, de lo normal, de lo que circula en la barriada. Jacqueline, usted ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, de estudiar, de ser profesora, porque usted ha pasado generaciones de muchachos y muchachas tratando de buscar un proyecto de vida y ser alguien en el futuro. Desde su posición hoy, ¿cómo administra los miedos en la calle, los miedos en la barriada, los miedos de sus muchachos en las clases? Cuéntenos ahí, ¿cómo es eso? Bueno, yo pienso que es un tema, obviamente, que tiene que ver con los miedos clásicos, pero también pues con los miedos reales o los miedos cotidianos a los que estamos enfrentados. Y obviamente en cada una de las generaciones los miedos son diferentes. Tal vez los miedos antes estaban dados por la estabilidad, por tener unos ingresos, por tener un empleo, por tener una vida. Cuando usted estaba niña, que no hace mucho tiempo, Gracias. ¿cuáles eran a qué le temía, por ejemplo, en la casa? A un no futuro, básicamente. Es decir, a no poder acceder a la universidad. Sin esperanza. Sí, a una posibilidad de que mis sueños no se fueran a materializar. Pero claro, hoy vemos a los chicos enfrentados a una serie de miedos reales, entre otras cosas creados también por los medios de comunicación, pero digamos lo que se viven en el día a día, con lo que estaba precisamente mencionando don César, y es que la realidad les está mostrando que salir a la calle no es una sensación inventada, sino que verdaderamente les puede pasar algo. Hay pánico, hay zozobra, hay temor. ¿Vos tenés hijos? Sí, tengo un hijo. ¿Ha hablado con ellos? ¿Cuáles son los miedos de ellos hoy? Bueno, los jóvenes se enfrentan, por ejemplo, a no saber, a no tener un ikigai, no saber qué quieren hacer con sus vidas. O sea, de una u otra manera los adultos los vamos conduciendo para que tengan una profesión, para que aprendan a hacer algo, pero ven una inestabilidad laboral o ven una situación del país tan compleja que piensan que no van a tener una posibilidad de materializar sus sueños estando en el país, por ejemplo. Ese es un miedo real de los jóvenes, a no tener un empleo digno, a no tener unos ingresos. ¿Ese miedo no ha existido toda la vida? La literatura que nos dice que todos los seres humanos tenemos, digamos, 3 temores naturales hoy. El miedo a la muerte. Todos queremos ser inmortales, pero algún día nos tenemos que morir. Pero todos en el fondo queremos ser inmortales. 2, el miedo al abandono, a quedarnos solos, sin dolientes, sin ayuda, expósitos. Decía Eduardo Galeano, como niños desnudos en la intemperie. Y un tercer miedo que nos acompaña siempre, lo acaba de nombrar de sus hijos, pero que existe siempre, es el miedo al fracaso, el miedo a no poder realizar mis metas. César, el miedo al fracaso, ¿no será que lo que usted llama vaguitos, muchachos descarriados de la barriada,
delincuentes, ñeros, el nombre que le quiera poner la gente, la sociedad nunca les brindó barreras, nunca les brindó, perdón, oportunidades para salir de esas barreras. La familia, ¿qué pasó con esos muchachos? ¿Qué lectura hace usted? Bueno, yo pienso que uno de los principales problemas que se viene presentando, y tomo como ejemplo mi comunidad, es la situación de la falta de oferta institucional del Estado. ¿Qué es oferta institucional? Es llegar con algunos programas sociales, oportunidades educativas a los jóvenes, oportunidades deportivas, lo que estamos César, las alcaldías, desde que yo tengo uso de razón, hacen eso. Tienen programas, llevan becas, llevan mercados. Aquí ha habido gobernantes que llevan pollos, balones, pollitos coloreados, llevan sillas de rueda, llevan refrigerios. Siempre lo han hecho, ¿no es lo mismo? No, ¿qué? Yo creo que hoy ha disminuido la intención del antes Estado. era más. Antes era más. Wow, ¿por qué? Porque pues habían, bueno, yo voy a tomar, por ejemplo, gobiernos anteriores, hace unos 4 periodos, donde se veía mucha atención al adulto mayor, a los jóvenes. Programas específicos. El programa que había de apoyo a los adultos mayores, ya acabaron en los barrios los programas para los jóvenes, ahora que estamos tocando el tema, el tema de la EMA, o sea, no ha llegado a todos los barrios. Yo tengo un espacio. La hipótesis suya es que hace algunos años la oferta institucional efectiva era más y que ha disminuido. Jacqueline, usted me imagino que en sus clases ha echado rollos y ha echado carretas, buenas carretas sobre política pública, política social. ¿Qué opinas frente a lo que nos cuenta César? Pues yo tomo distancia prudente porque no hay que negar lo que don César nos está comentando porque es la realidad, ellos lo viven allí, lo viven en el barrio. Pero la verdad también tiene que ver con que siempre es, digámoslo, se busca desde afuera y a veces no desde adentro. Entonces nosotros tenemos unos miedos naturales, unos miedos infundados, unos miedos culturales, unos miedos que se generan desde la familia incluso, que de una u otra manera condicionan nuestra expectativa de vida. Entonces, entre esas cosas, por ejemplo, en América Latina está el tema de esperar que el Estado siempre proporcione como esas condiciones para que yo me sienta seguro de algo, el estado de bienestar. Paternalismo absoluto. Y no está mal, porque al Estado le corresponde eso, es una de sus funciones. Pero debe tener límites, El ¿no? tema es que también, a mí pueden haber 1000 fundaciones, pueden haber 1000 oportunidades, pero si yo no estoy conectado con la vida, porque es que si uno vive con miedo a vivir o vive con miedo, pues se niega la posibilidad de vivir. ¿Qué es conectarse con la vida en términos mundanos? En términos mundanos es saber cuál es mi lugar en el mundo, qué es lo que, a qué vine. ¿A qué vine? ¿A qué vine? El y claro, sentido de mi vida. En los jóvenes es un poco más complejo identificar eso de manera pronta. Incluso muchos adultos a veces mueren y nunca se encontraron con esa realidad o con esa perspectiva. En Bucaramanga, César, usted debe conocer más que yo, el área metropolitana. Hay muchachos de las barriadas que mueren violentamente de las comunas deprimidas, que a los 18 o 20 años nunca conocieron el centro comercial Cañaveral, nunca fueron a Cabecera, nunca pudieron ir al Cacique. Vivieron 20 años en una ciudad, decíamos en un programa anterior, Bucaramanga es una ciudad bobita, bonita, cordial, una serie de epítetos que esconden un gran factor que padece Bucaramanga, que es de las ciudades más excluyentes del país. O sea, el derecho a la ciudad no lo tiene todo el mundo. Es que, de hecho, las tales fronteras invisibles hacen que se generen miedos. Por ejemplo, la gente de ciertos barrios no atreve a venir a otras porque suceden estas cosas, los que vivimos en otros barrios no nos atrevemos a ir a otros porque pasa eso, pero yo por lo menos puedo decirle de manera tranquila, tengo 50 años y me siento muy segura en mi ciudad, puedo andar por el centro, por Cañal, claro, es mi sensación. Contrario a lo que dice las percepciones y las encuestas, que salir a Bucaramanga se volvió un tema de pánico. Yo no, para mí mi ciudad la vivo desde la posibilidad que tengo de moverme en ella. Si como ciudadano no me puedo movilizar dentro de mi espacio vital, entonces, ¿qué voy a hacer? Claro, es mi sensación, ¿no? Desde mi postura, no significa que no es la generalizada. César, usted vive en la Concordia. Sí. Cuando usted va al centro, va a Cabecera, va al sur, viaja a Cúcuta, qué sé yo, ¿cuál es la percepción que siente? No, mire,
Es lo que no solamente lo dicen los medios de comunicación, es lo que viven los ciudadanos diariamente. Estos miedos que no solamente se infundan por medios de comunicación, es por los acontecimientos que estamos viviendo diariamente. El robo, la inseguridad, las riñas. Yo le había compartido hace unos días un video al doctor Julio sobre lo que pasó hace un año. ¿Se acuerda cuando hubo la catombe esa que por el accidente que ocurrió aquí en la Diagonal 15, en la autopista por detener sí, en la estación de Diamante, que se armó esa locura. 5 de julio, si no estoy mal. Se armó esa locura y esos son los miedos de los ciudadanos, ven eso y como que alguien o algunos poderes son los que están manejando las ciudades. ¿Qué tipo de poderes? Digámoslo así descarnadamente. No, sin dar nombres para no comprometerlos. Los que manejan precisamente el tráfico, eso no podemos negarlo, ¿sí? Eso es lo que se está presentando y se ve en todos los barrios. El tráfico de drogas. Sí, señor. Bucaramanga, el área metropolitana, se convirtió en un nodo suave de narcotráfico. Y decíamos en un programa pasado, ¿no? Aquí es más soterrado, somos más moralistas, más hipócritas sociales, por decir algo, lo negamos, diferente a Cúcuta, que en Cúcuta digamos que el fenómeno del tráfico es muy popular, nos decía un experto que traíamos. 3 miedos con los cuales nacemos, Jacqueline. Yo creo que el miedo a morir, desde luego, el miedo con los que traemos innatos. De la barriga de nuestra madre. O sea, nacemos, la literatura ha identificado 3 miedos con los cuales nacemos. Del resto los aprendemos, nos los enseña el papá, la mamá, los hermanos, los vecinos, la calle, la escuela. La escuela se convirtió en una poseedora de miedo y los transmite a los estudiantes. Pero nacemos con 3 miedos, ¿qué se le ocurre? Bueno, se me ocurre pensar, por ejemplo, en el miedo a la desprotección, es decir, a que no haya un núcleo familiar que soporte mi vida. O sea, si yo no puedo decir que un bebé nazca con ese miedo como tal, pero si pide comida, si necesita ayuda y no hay alrededor alguien que supla esas necesidades, pues obviamente eso es un miedo real. Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer una primer corte de comerciales y vamos a conocer qué dice la literatura acerca de cuáles son los miedos con que nosotros nacemos. Ya regresamos. Regresamos con el turno de la noche. Esta noche estamos conversando sobre los miedos de la gente, que hay detrás de la inseguridad, del delito, de los robos que nos tienen a todos hasta la coronilla y las percepciones negativas son altísimas. Vamos al grano. Bueno, terminamos la sección anterior, Jacqueline. La literatura psicológica, científica, ha identificado que cuando nosotros nacemos, es decir, en la barriga de nuestra madre, y nacemos el mundo, el cerebro tiene
dos momentos en que se expande de una manera impresionante. Es cuando nacemos y es en la pubertad, en el desarrollo cerebro. Esos son dos momentos fundacionales. Pero venimos con tres miedos. Primero, el miedo a caer de lugares altos. Se lo traemos de nacimiento. Dos, el miedo al ruido. Un bebé, cuando hay un ruido estrepitoso, impresionante, enseguida empieza a llorar. Y un tercer miedo, el miedo a la oscuridad. Apáguele la luz a un niño y verá que rompe en llanto. Del resto, los 20.540.000 miedos los aprendemos en la vida. Venimos con tres. Pero César, me hablabas del barrio, me hablabas de los muchachos, y nos metemos con un tema que es muy sensible. La mayoría de las personas que son víctimas y victimarios de los delitos, todos los delitos, desde homicidio, robo, lesiones personales, etcétera, son jóvenes, muchachos entre 14 y 15 años, y digamos jóvenes, Jacqueline, entre 30 y 35, todavía son jóvenes. Ahí está el 80% de los dolientes, tanto víctimas como victimarios. Siempre ha existido una leyenda negra sobre los jóvenes, que son causantes de todo, que hacen y deshacen, que son locos, marihuaneros, etc. ¿Qué hacer con los jóvenes de la barriada para que el delito y el microtráfico y las cosas negativas tengan más incentivos que las cosas que generan convivencia, César? ¿Qué hacer? ¿Usted que vive en la barriada? Pues yo pienso que repito, que el Estado empieza a llegar con programas sociales donde podamos asistir a los jóvenes en oportunidades artísticas, oportunidades deportivas, mirar a ver cómo conectamos. En los sectores hay sectores económicos, mirar a ver cómo podemos conectar a esos jóvenes con los sectores económicos. Pero usted le ofrece a un muchacho hoy, le ofrece un empleo y no lo acepta porque es muy aburrido. O sea, la opción de un muchacho hoy, última opción es ofrecerle un empleo. Ser joven, o mejor, cuando el joven se emplea en el mundo laboral, deja de ser joven. Entonces, me parece muy bien ofrecerle oportunidades culturales, sociales, pero aparte de eso, César, para no quedarnos en el lugar común de que el Estado no ofrece, que la Secretaría no llega, el alcalde no va, etcétera. Aparte de ofrecerle oportunidades, ¿qué podemos hacer con la mayoría de los jóvenes de la barriada? Pues es importante también la participación de la familia, ¿no? Familia es excelente, fundamental, porque si no entra esa atención fundamental de los familiares, pues va a ser difícil. ¿Usted podría describir en la comunidad de la Comuna 6 cuál es el prototipo de familia que hay? ¿Sigue existiendo el papá, la mamá y los hijos y 3 mascotas o eso se rompió? No, eso ya hoy voló en 1000 pedazos porque... Como Ricaurte en San Mateo. Sí, porque es que el padre tiene que ir a producir, la madre hoy también tiene que producir porque no se sostiene solo ese hogar con uno solo, y entonces queda el joven ahí como... Yo creo que hoy en día se convierte en ese segundo hogar la escuela, el colegio. Perfecto, pero ya que los profesores le echan la culpa a la familia de que abandonaron sus hijos y les chutaron el problema a los maestros, ¿cierto? Completamente de acuerdo. Y los padres de familia se quejan que en el colegio no cumple su función, ¿ves? No cumple su función. Te quería, tú que llevas años investigando, la familia nuclear, papá, mamá, hijos, no, antes no había mascotas, ¿no? Ahora son se fue para el carajo, explosionó. Sí, ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Digamos lo que se transfiguró, todas las sociedades son dinámicas, entonces es normal que digámoslo, ese grupo familiar nuclear que nosotros conocíamos de papá, mamá, hijos, se haya ido, digámoslo, desdibujando con el tiempo, con acción del tiempo. Pero si algo es claro es que la familia es el núcleo de la sociedad y los primeros aprendizajes son en el núcleo del hogar. Una persona tiene principios, fundamenta su esencia como ser humano a partir de los aprendizajes que tiene en familia. La familia, ¿sí?, es el primer ejemplo, el primer faro de valores, de inclusión, de proyecto de vida, de futuro, de respeto a los demás, de convivencia. ¿Qué hacer para recuperar, no la familia que se perdió, porque si se perdió fue por algo, como los valores? ¿Cómo construir hoy una familia empática, incluyente y que no pase lo que está pasando? Yo creo que sin temor a convertir esto en un decálogo, es la particularidad de poder entender esa nueva dinámica social
entender las nuevas formas de pensar, transmutar de pronto esos miedos originarios en potencia para hacer algo, porque es que los miedos son naturales y están ahí. Usted lo mencionaba, a la oscuridad, a no pertenecer, a no cumplir expectativas, a no tener éxito, a falta de seguridad en la vejez, a estar solo, a morir, a enfermar, ¿sí? Casi que ahí estoy describiendo el ciclo de la vida, ¿sí se da cuenta? Entonces, si nosotros como seres humanos vivimos atemorizados, pero es ese temor que paraliza, o ese miedo que paraliza, pues básicamente no vamos a dar ningún paso. Salir a la esquina porque nos van a atracar, no cumplir las expectativas de los papás, o sea, viviríamos llenos de miedo. Por el contrario, viéndolo desde el lado positivo, debe ser lo que potencie, ¿sí? Entonces, tengo miedo a esto. ¿Quién no tenía miedo, por ejemplo, a cruzar una calle cuando lo hizo la primera vez? Al principio los papás le enseñaban, le decían, la familia le enseñaba, los profesores le enseñaban. ¿No será que había necesitamos... alguien que guiaba? Ese es el retorno. Jacqueline, César, no necesita que necesitamos en los colegios, en las escuelas y por supuesto en la universidad una clase, administración de miedos 1, administración. ¿Quién le enseña al ser humano? No se le enseña a ser papá, a ser mamá, sino se manda la vida. Es que son los adultos. ¿Cómo administramos los miedos? Porque Julio, los miedos no son solamente los adultos. niños. O sea, cuando usted aprende a superar un miedo es porque detrás hubo alguien que le estuvo diciendo, usted puede, hágale, potenciese, eche para adelante. Se cayó, levántese, siga. Metió el dedito en el bebé en un huequito que le pasó corriente, no lo vuelve a hacer. ¿sí? Entonces, esos miedos se van superando en la medida en que al lado hay guías, y esas guías somos los adultos, ¿sí? Tal vez ese es el retorno del que usted me quiere hablar, no como en una clave mágica, pero sí como en volver a desempeñar el rol que Perfecto, Jacqueline, pero teníamos. Principio de realidad. La gran mayoría de las familias de estratos altos, donde no hay comunicación, donde todo se resuelve con el dinero, clase medieras y en los sectores populares, la familia como faro orientador no existe. Principio de realidad. ¿Qué hacer ahí? Tenemos que recuperar eso. ¿Cómo? Pero llevamos mucho tiempo y yo creo que César en eso tal vez podamos coincidir. Llevamos porque venimos pues, de clase media, de familias que tuvieron un rol muy importante. Yo pienso que la idea no es decir no, lo que no pueden hacer, ¿sí? O lo que se dejó de hacer. O sea, si usted como papá se da cuenta que la está embarrando, pues asuma su rol, ¿sí? O asuma las consecuencias, porque es que esa es la otra cuestión. Perfecto. ¿Sí? Vamos a ir a comerciales y regresamos, César. Arranca usted con dos temores de los padres de familia en su casa. El tema de los consumos. Ya regresamos. Regresamos con el turno de la noche. Estamos discutiendo con César, líder comunal de la Comuna 6, de amplísima experiencia de trabajo en las barriadas, Jacqueline Lizarazo, comunicadora, socióloga, tiene un doctorado y una maestría en historia, toda la vida enseñando, y estábamos discutiendo el rol de la familia, el principio de la realidad, la familia fundante, inspiradora de valores compartidos, incluyentes, de convivencia, de buen ejemplo, hoy casi no existe. Pero César tenía una réplica, ¿cuál es? Yo quería preguntarle sobre un tema muy trascendental. ¿A Jacqueline? Sí. Perfecto. Sobre cómo lo hacían antes, por ejemplo, antes de que hubiera esta civilización, cuando estaba la época indígena, llegaban y había algún problema y decían, pregúntele al oráculo. ¿Cómo lo hacían? El oráculo al gran padre. Al chamán. Al chamán. En las sociedades primitivas sí había algo que era muy, muy claro, y era que cada uno tenía un rol. Los guerreros, las mujeres, los niños, claro, los ancianos, las personas mayores, ¿sí? Y los chamanes, ¿sí? En ese cumplimiento de ese rol, ninguno censuraba al otro, ¿sí? Las mujeres no iban a intervenir sobre cómo los guerreros organizaban su casa, ¿sí? Los niños no estaban en contra de lo que dijera el chamán. Cada uno
era sociedad, era comunidad. En antropología eso tiene un nombre. Había unas reglas culturales que no estaban escritas, pero que colectivamente se respetaban y se seguían. Por ejemplo, el incesto. El incesto nunca ha estado escrito, pero es una regla fundante de la cultura, digamos, moderna. Y usted va y viene en la historia, en la sociología, en la antropología, y encuentra que muchos valores comunitarios, el sentido de comunidad lo perdimos. En la ciudad, usted vive en un conjunto cerrado, pero usted no sabe cómo se llama el vecino, escasamente lo conoce. En las zonas rurales, en provincia todavía, usted prima lo comunitario y no lo individual. Es un fenómeno de desarrollo social bien importante. Y por eso, pues, César, es que tal vez no se cumple el rol como es. O sea, antes los papás delegaban a los profesores el cumplimiento de cierto rol. Hoy el profesor dice algo y el papá le mete una demanda al profesor y el profesor lo echa. Y así sucesivamente. Teníamos profesores de vocación. No, ¿usted qué está haciendo? No estoy haciendo nada. Por favor, hay convocatoria de la policía, del ejército, hay de profesores, profesores de vocación. Pero nos vamos al azar. El azar. Yo tengo una frase aquí que la leí alguna vez en un escrito que llevó mi papá a la casa, comprado por ahí tirado, unas reflexiones de Stanislao Zuleta, el gran intelectual colombiano, prácticamente analfabeta, autodidacta, pero que tradujo a Thomas Mann y tradujo a Freud. El azar es dos conjuntos de causas que se encuentran. Dos conjuntos de causas que se encuentran. No tiene nada que ver con lo divino, con lo infrahumano, con los dioses, con los demonios, con la suerte, etcétera, nada que ver. Entonces tenemos aquí 4 carticas. Vamos a escoger de a una en una y detrás de la carta hay una inscripción, hay una palabra. Entonces arranquemos. Vea, ¿qué tal? Yo para el azar le iba a mostrar todas las... Jacqueline, por favor, escoge una. Esta. ¿Qué dice, por favor? Mano dura, linchamiento, Perfecto. Expulsarlos los venezolanos. Perfecto. ¿Qué hacemos con los que César llamaba, entre comillas, los vagos, aquellos que infringen la ley, los que tienen azotado a esas personas, a muchas comunidades en las calles, en este caso? ¿Qué hacemos con los venezolanos? Porque hay un fenómeno aparofóbico, decíamos el programa pasado. El 85% de los bumangueses cree que todo lo malo son los venezolanos. ¿Qué hacer, Jacqueline? ¿Los linchamos, los sacamos como animales a la frontera, les quemamos sus casas, los señalamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué percepción tienes? Yo pienso que hay que acogerlos. Así como en su momento la sociedad colombiana fue estigmatizada en todo el mundo, ¿sí? Perfecto. Como los narcotraficantes que no nos daban la entrada ni siquiera a una esquina, y los venezolanos tuvieron esa posibilidad de recibirnos. Hoy en día nosotros estamos también es como una deuda social histórica de poderlos recibir, acoger y brindarles condiciones. Ahora, nosotros como sociedad ya estábamos jodidos antes de que llegaran los venezolanos. No todos los venezolanos, porque yo he trabajado con colegas en la universidad, en la investigación, son excelentes seres humanos. Sí, hay unas personas que infringen la ley. A esos hay que aplicarles el peso de la ley porque ellos están en una sociedad prestada. ¿Sí? Si no se amoldan a estas condiciones, pues tienen que... Como uno cuando va a otra sociedad, país, a otra cultura. Completamente. Hay unas reglas, tenemos que respetarlas, pero yo comparto el criterio suyo. Es una minoría que hace daño. La gran mayoría de extranjeros están insertados, integrados a la sociedad, muchos generan empleo, muchos son profesionales, no los conocemos. Por lo general tenemos noticias de los que hacemos ruido. César, ese tema de los venezolanos en la barriada, ¿cómo se vive? No, hay gente bastante, como lo decía ahorita la doctora, bastante sociable, bastante responsable, vienen a este país a trabajar, como otros que vienen a causar algunos desmanes, a hacer otras cosas. Y yo creo que hay algo pasa, doctor Julio, es el tema de la ley, como poco respeto a la ley. El ciudadano colombiano no respeta la ley, entonces el foráneo, el que viene a este país, hace lo mismo. Hace lo mismo. O sea, les enseñamos
a no seguir la norma, a Exacto. echarnos la norma por la faja. Buen dato. César, el turno suyo, por favor. Aquí la carta de la mitad. ¿Cómo reaccionar ante un delito? Víctimas y... Victimización, o sea, en el último mes usted ha sufrido un delito, lo han atracado, No. lo han asustado en la calle, nada. No, pero sí... ¿Un familiar suyo? No, que sepan... ¿Alguien de la cuadra, Sí, claro. del barrio? Sí, claro. ¿Qué, por ejemplo, cuál es el más común en...? Ahorita estamos sufriendo mucho el raponazo, como le dicen en la barriada, le dicen el quieto. El quieto. Le hicieron un quieto al ciudadano y le tocó entregar todas sus pertenencias. ¿Cómo enseñarle al ciudadano de a pie, a la muchacha, al estudiante, a la mamá de uno, a la hermana, cómo enseñarle algunos tips de prevención para que no caiga en el quieto? Bueno, importante que no salir uno con altas sumas de dinero, porque hoy existen las transferencias electrónicas, la gente no toma precaución y sale así como si nada. Son cosas que se deben ¿Qué revisar. Buscar también el acompañamiento de las autoridades, pero ahí hay un problema, doctor Julio. Yo lo veo que la ciudadanía como que a la policía, sí, no. La gente desconfía de la policía, porque la gente cree y con fundadas razones que hay corrupción en la policía. De ese tema vamos a hablar más adelante. Pero mucha gente los lincha, les quema las motos, los apalea. ¿Eso está bien o está mal? Confunde una cosa, Jacqueline, confunde venganza con justicia. Ese es un error craso. ¿Qué hacer ahí, César? No, las autoridades, por ejemplo, no deben permitir eso. Y es porque la autoridad llega tardía. O sea, el ciudadano es el que está regulando ese problema social. Fíjense bien, es el ciudadano el que está llegando a regular. El ciudadano es el que se está atendiendo el problema. Robaron a una señora en la esquina, aquí lo esperan. En el otro lo apalean, como usted dice, le queman la motocicleta, se lo entregan a la autoridad. La gente ya. se extasia y cree que resolvió. Sí. Eso es venganza, pero no es justicia. Venganza es otra cosa. Todo nos llega tarde hasta la muerte, decía el poeta. Jacqueline, por favor. Esta. Eso me gusta. Emociones positivas y negativas. Martha Nussbaum, que usted la ha leído, una gran politóloga y filósofa política norteamericana, dice que las emociones, nos han dicho que todas las emociones son negativas, cuidado. No, hay emociones constructivas que hay que estimularlas, hay que, digamos, desarrollarlas, pero también hay emociones negativas. Las emociones positivas, pues, la emoción frente a los valores patrios, la simpatía, la empatía, el amor, el interés por los otros, la compasión. Pero también hay una serie de emociones negativas, el asco, el miedo, la envidia, la vergüenza. Jacqueline, ¿cómo combatir en la sociedad y en el ser humano las emociones negativas que nos hacen mucho daño? Uf, yo creo que esa es una pregunta de alto calibre. Una pregunta para una profesora universitaria. En el sentido en que, digámoslo, sociológicamente hay unas condiciones que crean al individuo, ¿sí? Pero también culturalmente hay una carga, ¿sí? Es muy diferente, digámoslo, esas sensaciones negativas en un joven, en un adulto, digámoslo, en un país desarrollado a un país como el nuestro, porque por un lado siempre estamos enfrentados como al doble matiz, ¿no? Por un lado, no sé, hablar de Colombia, lo mejor que somos, las riquezas, bueno, todas las cosas, los bailes, todo las tradiciones, bueno. La comida. Colombia es belleza, que eso al final significa mucho. Muchísimo. Y no significa nada a veces. Pero también está lo otro, ¿no? Entonces entender que somos uno de los países más felices del mundo, pero también donde más se vulneran los derechos humanos, donde más inequidad hay. Perfecto. ¿Sí? En este país. Te la pongo fácil, termina y te la pongo fácil. Redondea la idea y te la sí, pongo como fácil. el reparto de la justicia o la equidad, el equilibrio en las diferentes capas sociales, pues no se da. Está mal repartida. ¿Sí? Está mal repartida. Te llega un muchacho en tus clases en la universidad y le dice, profesora, ya no tengo razón de ser, mi familia no me quiere, mi novia me echó, tengo problemas económicos, me voy a suicidar. ¿Usted cómo reaccionaría? Me voy con él a un sitio, pero no porque ya lo viví. ¿no? No, por favor. Me voy con él a un sitio porque así como yo trabajé en una universidad privada y esos casos así. Abundan.
y de violencia intrafamiliar, que uno cree también que eso no sucede en esas esferas de la sociedad. Y lo más impresionante es poder dar una mano real, salirse del rol de profesor y ubicarse en el rol del adulto y poder decir, ¿usted qué EPS tiene? Vamos a llamar. Urgencias psiquiátricas, ¿cómo las reciben? Ir a acompañar a la persona. ¿Las EPS se estar ayudan? en el, sí, la mayoría están quebradas no. y hay una tendencia nacional a que con el tema, que ese es otro aspecto muy importante, y es que en Colombia todo el tema mental ha estado muy por debajo de del tapete. Eso no existe y tiene una importancia impresionante. Y de lo que no se quieren hablar, y muchas ideas positivas y negativas, muchas emociones negativas, mal agenciadas por parte de los jóvenes, hacen que lleguen a ese punto. ¿Qué hace uno? Apoyar, pero no es el apoyo como, ay, mijito, no, pobrecito, no lo haga. El apoyo de la autoayuda, de la palmadita, que la vida es bella. La realidad, vamos hasta allá, vamos a visitarlo, estar pendiente de la persona. Perfecto. O sea, casi que salirse del rol del profesor tradicional bajarse. Y no bajarse, ubicarse en el plano de que usted es un adulto responsable por cada vida que le llega a ese salón. Usted pone un tema que es el tema de los trastornos mentales y tenemos un programa más adelante sobre eso, que eso es vital hoy en día. La única pregunta, César, que para usted. ¿Incide la educación formal en la prevención? Muchos malos tienen títulos, son estudiantes, ¿qué pasa? Bucaramanga tiene una cobertura educativa del 98-99%. En educación superior somos el segundo departamento en cobertura. La mayoría de la gente tiene título. Hoy se puede estudiar con becas, gratuidad. Muchos malos tienen título. ¿La educación sirve para algo, César, o no sirve para nada? La educación sirve, el conocimiento es muy importante, desde luego, pero más allá de la educación, los valores infundados en el hogar, en la familia, en ese fortalecimiento familiar. Nómbreme 2 valores que hay que recuperar. En la calle se dice, yo estoy de acuerdo, los valores se perdieron. Y si se perdieron fue por algo. ¿Qué valores tenemos que construir? El respeto, es importante, el respeto hacia el otro. Y sobre todo la justicia, y esa justicia, cuando yo hablo, no solamente una justicia la que nosotros vemos, sino la justicia social, lo que significa para nosotros el ciudadano. La justicia social es proveer oportunidades concretas de vivienda, salud, educación, etcétera. Ese es un tema ya que nos metemos con los gobiernos, con la política pública, con los alcaldes, etcétera. Y ahí donde usted me parece que se queja con mucha razón, que no llega. El Estado, vea, nos dicen que el Estado en Colombia hay que recortarlo, porque es el Estado grande, ¿no? Hay unas tendencias económicas y sociales. El Estado participa en el Producto Interno Bruto en un 19%, pero tenemos países donde está en el 25, 30, la Unión Europea está arriba del 30. O sea, Colombia tenemos un Estado y por ende políticas sociales incluyentes que garanticen bienestar de la población, muy poco todavía. Y hay quienes nos dicen que el Estado hay que recortarlo. Ahí están los ministerios. Ministerio de la Igualdad. Yo le pregunto a ustedes, ¿la igualdad llega hacia todos? ¿Si hay igualdad? Pero César, usted nos ha nombrado el Estado varias veces, las políticas sociales, las alcaldías, Jacqueline, y ahí hay un tema que se llama corrupción, de lo que venimos a hablar más adelante. Vamos a un corte de comerciales.
Regresamos al turno de la noche, la franja para la familia, para los jóvenes, de descanso, de entretenimiento del Canal TRO de lunes a sábado. Jacqueline y César, deportes, turismo, igualmente tenemos en la franja de opinión del lunes, podcast, comedia, etcétera. Todos los días, de lunes a sábados, 8:30 de la noche. Y regresamos con César y Jacqueline porque estamos discutiendo los temas que atemorizan a la gente, que en el fondo no es otra cosa que lanzarnos de cabeza al mundo de la inseguridad y del delito. Habíamos dejado en la sesión anterior un tema que es muy, muy, muy fuerte, que es el tema de los consumos. Las autoridades fácilmente, algunas autoridades de policía, funcionarios públicos, tienden a achacar todo a que los jóvenes se vincularon al delito porque consumen drogas. El responsable son las drogas y el alcohol. Otros dirán, mira, hay que generar políticas más incluyentes, comunidades terapéuticas, para evitar que esos consumos excesivos, para que haya prevención. César, ¿cómo resolver ese tema de los consumos de los jóvenes hoy? Bueno, yo pienso que eso parte de un vacío social, ¿no?, de cada uno. El que entra a consumir drogas, paradójicamente hace unos meses, tomando en cuenta el gobierno municipal de Bucaramanga, formularon un decreto para que no consumieran sustancias en parques y escenarios deportivos. Esto no ha generado ningún impacto. Eso por decreto, eso es como por decreto acabar la pobreza, eso no es así. Sí, exactamente, todavía se sigue haciendo. Y es desde luego lo que yo le digo, la sociedad o los jóvenes se lanzan a esto y hay otros personajes que influyen en eso y los incitan a que terminen consumiendo. ¿Qué tipo de personajes? Lo que se ve en el barrio es el jíbaro que llega a venderles y el parchecito está ahí. Entonces, de pronto la doctora nos puede ampliar ahorita. Yo me siento como débil, quiero como entrar a ese parche y la entrada es que me den de probar eso para poderme sentir como más fuerte y sentirme el chacho. Usted se siente sin herramientas, prácticamente impotente. Pero bueno, usted se queja de que no hay política social, no hablemos qué ofrecen las alcaldías, por ejemplo. Jacqueline, ese tema de las drogas llevamos décadas. Hemos hecho 30.000 guerras contra las drogas, todas perdidas. Hemos gastado todo el dinero del mundo. Hoy Colombia, desafortunadamente, es el proveedor mundial número 1 en drogas, en cocaína, provee el 95% de la cocaína en el mundo. Colombia volvió a exportar marihuana, exporta creepy, toda de Cauca y Nariño, toda pasa por Bucaramanga terrestre y vía Cúcuta a las Antillas. Nosotros habíamos dejado de exportar marihuana, pero nos inventamos la variedad ejecutiva creepy y la estamos exportando por toneladas. Es una realidad. ¿Cómo asumes tú ese tema de los consumos de las drogas en los ciudadanos, en los jóvenes? ¿Qué hacer? Pues está ahí. Campañas institucionales es lo que hay, programas que vayan en contra a favor de fortalecer la educación en los jóvenes también los hay. Programas de desintoxicación también los hay, pero digámoslo que tal vez no es que antes el asunto estuviera más tranquilo, es que tal vez nunca se había visibilizado como antes la facilidad que es para un joven tener acceso a las drogas. Entonces hoy lo vemos a todo nivel, ¿no? Desde la caricatura hasta el meme, fotos, o sea, hay una hipermediatización de esa realidad que le hace ver a los muchachos que es muy fácil entrar, por lo menos acceder, pero nunca tienen la capacidad de pronto de potenciar qué tanto daño y qué tanta afectación eso puede resultar para sus vidas. Pero realmente es muy fácil conseguir droga y conseguir armas, es más fácil que conseguir gaseosa y pan en la tienda. Eso está al orden del día en todos los niveles, en estratos altos, en medios y bajos. Es un fenómeno generalizado. Si hemos fracasado en controlar el consumo de drogas, no hablemos del narcotráfico porque ese es otro tema mayor, nos quedaríamos toda la noche. ¿Qué hacer? ¿Qué nos falta experimentar? ¿O definitivamente perdimos la guerra? Perdimos la partida. Que hay dos cosas muy importantes. Nosotros tenemos un sistema
de justicia muy laxo con la criminalización de ese tipo de conductas, porque tiene que ser algo muy macro o muy grande para que se pueda ejercer el peso de la ley. Pero sin embargo lo que pasa en los barrios, que es de apuchos, que de pronto no tan de carácter masivo, sino coger 10 peladitos que luego entonces tengan otros tantos, eso no surte efecto, digámoslo, una medida real, ¿sí? Al mes, a los 2 meses, o sin pruebas, o por mal procedimiento, terminan por fuera. Eso en términos de digámoslo, de lo que es castigar el delito como tal, ¿sí? O sea, que se enteren que si usted hace eso, eso tiene unas consecuencias graves, mucho más graves de lo que la persona pueda pensar, porque es que ven el negocio también muy fácil. ¿Pero será que ellos no saben? Claro, saben que sí. Claro que Acabas saben de que decir pueden una cosa, hacer lo que... el negocio, César, aquí también hay mitos, ¿no? Los muchachos, su cercanía con la droga no solamente en el consumo. Nosotros en el observatorio hemos hecho este cálculo. Un fin de semana con puente, incluido viernes, un muchacho se mete a microtraficar en su barriada, fuera de su barriada, qué sé yo, y fácilmente el martes siguiente tiene en el bolsillo de ingreso para él y su familia 300, 400 mil pesos. Ese dinero no lo consigue en otro lado. O sea, el microtráfico, las drogas, el delito, genera más incentivos. Necesitamos, Jacqueline, construir mejores incentivos que estos. Entonces, no solamente, César, un tema de consumo, de adicción, que es terrible, hay que evitar. A mí me da la impresión que las políticas nunca han funcionado, no hemos implementado políticas serias, rigurosas. Aquí también hay un tema de desigualdad, de exclusión. Las drogas, desafortunadamente, están generando ingresos para muchas familias. Claro, totalmente, y sobre todo lo que yo vuelvo a repetir otra vez, porque el programa es de eso, miedo. El ciudadano no le tiene miedo a eso, no le tiene miedo a esa situación. Y ese es uno de los... Perdió el miedo. Para mí totalmente. Desde muy jóvenes no le sienten miedo a eso. Mire que el menudeo se ve en los barrios constantemente. El muchacho lo atrapa la policía, acaba de decir la doctora algo. En Colombia es legal la dosis mínima, ¿no? Sí. Usted porta la dosis mínima y no pasa nada, excepto que esté en un parque pues donde haya niños. La policía lo atrapa y no pasa nada. No, pues el policía a veces atiende esas situaciones y es como más desgastante para el funcionario hacer la detención, llevarlo a la estación, perfecto, llevarlo a toda esa vaina. César, vamos a ir cerrando con esta pregunta al rompe. ¿Hay corrupción en la policía? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo se manifiesta? Las llamadas ciudadanas no son atendidas, la conexión, el ciudadano no se siente a gusto con el policial, no le tiene miedo, pero ya le tiene irrespeto, no lo respeta. Se perdió el respeto a la autoridad, al hombre de verde, al que resolvía los problemas. Hoy golpean a los policías, y el ciudadano se enfrenta contra el policía. En redes vemos todos los días casos. Antier pasó que un agente de tránsito fue a parar una moto que tenía una infracción flagrante y el muchacho arranca y se lo lleva, ya que Bucaramanga viene disparadísimo los homicidios. Este año vamos a superar más de 100, igual que el año pasado, con un fenómeno de sicariato. Y se dicen las autoridades y algunas personas que es que las bandas se están dando por el negocio y a veces como que hay alegría, que se maten. ¿Qué hacer con esos fenómenos de sicariato? ¿Qué valoración tiene? Pero además una cosa, a mí me da la percepción, creo que está regresando los tiempos de fastos de la mano negra, que son escuadrones privados aupados por ciertos sectores institucionales, sectores económicos, que salen ante la ineficiencia de la autoridad a asesinar a personas que cometen muchos delitos. ¿Qué hacer, ya que tú qué mirada tienes? Bueno, yo no sé si vaya a ser muy utópica con lo que voy a decir, pero yo pienso que todas las vidas valen y tal vez incluso las personas que están más metidas en estas temáticas, sus vidas debieran valernos más como sociedad para abocarnos a todos a intentar generar condiciones diferentes. Lo de ser una sociedad desigual, ¿sí? No es para justificar este tipo de comportamientos, nada, es una realidad.
en la repartición de la riqueza, en la repartición de la tierra, en el acceso a las condiciones mínimas de salud, vivienda, empleo, educación, ¿sí? Entonces, menos discursos y más respeto por la sociedad colombiana. Perfecto. Es decir, que nuestros dirigentes por primera vez se sienten a pensar en que una política pública, ¿sí?, si beneficia a todos es mejor, pero cuando beneficia a las poblaciones menos vulnerables es muchísimo mejor. Buenísima esa reflexión y con eso terminamos. Convivencia, manejo constructivo de los conflictos, inclusión, primero hablemos. Gracias a todos los que nos vieron, gracias Jacqueline, gracias César. Nos vemos en 8 días con el turno de la noche.